¿Qué tal, chicos? Buenas noches a todos. Estamos con la última presentación del HOPIS, de la Jornada de Proyectos en Ingeniería y Ciencias Físicas. El día de hoy, como última ponencia, como última presentación del proyecto, nos acompañan dos ingenieros físicos. En este caso tenemos a Sebastián y Caterine, que nos están, ¿cómo se va?, presentando su proyecto: diseño y control de un robot móvil diferencial, eh, odometría y PID, ¿no? Eh, Tenemos a nuestro compañero Sebastián, sí, colega de Ingeniería Física, estudiante del séptimo ciclo de Ingeniería Física en la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Sebastián destaca por su aporte de enfoque de electrónica aplicada, la instrumentación y la programación de sistemas embebidos. Nuestra compañera Catherine Mesa, estudiante de Ingeniería Física también de la UNI, con sólida formación en ciencias puras y aplicadas. Catherine se especializa en el diseño de sistemas físicos y optimización de hardware para soluciones de ingeniería, ¿no? También es participante en la agrupación AEPIF, ¿no? Igual que nuestro compañero Sebastián. Vamos a darle la bienvenida a Sebastián y a Catherine. Hola Sebastián, hola Catherine. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a presentar su diapositiva. Listo. Ok, chicos, los dejo y cuando ustedes estén listos, comienzo. Listo, gracias Alexander. Buenas noches con los presentes. Mi compañera Carla y yo vamos a presentarles un avance de nuestro proyecto llamado Diseño y Construcción de un Robot Móvil Diferencial con Sistema de Odometría. Bueno, primero quiero dar gracias a un compañero que, bueno, no puede estar con nosotros por temas laborales, que es Yolvin Quesolego, que también nos apoyó mucho en nuestro proyecto, y también a nuestro compañero Renzo Urco, que fue el expositor anterior, que también nos dio bastante apoyo en muchas partes del proyecto. Bueno, dicho eso, quiero empezar con, bueno, la introducción de nuestro robot. En robótica móvil, el control preciso de la velocidad de posición de las ruedas es fundamental para lograr trayectorias definidas y una navegación confiable. En nuestro proyecto, nosotros nos vamos a apoyar de un motor de corriente directa con un encoder, el cual es capaz de determinar la velocidad de giro, la velocidad angular y la orientación, ¿no?, hacia dónde está yendo en tiempo real. Con esta información, nosotros vamos a poder implementar más adelante un sistema de control avanzado. El objetivo del proyecto es caracterizar experimentalmente el comportamiento dinámico de este motor mediante pruebas de lazo abierto, un concepto que vamos a explicar más adelante, para finalmente sintonizar un controlador retroalimentado. Bueno, quiero dar una breve explicación de algunos conceptos que vamos a utilizar en la exposición. El primero es la precisión cuádruple. Los encoders incrementales, para empezar, un encoder es un transductor. Quiere decir que va a transformar una magnitud física a una corriente eléctrica, a una señal eléctrica. En este caso, la magnitud física es el movimiento angular. Bueno, ¿y cómo es que transforma, no? Es el movimiento en señales eléctricas. El encoder va a generar dos señales digitales. A la primera vamos a llamarla A y a la segunda B. Y estas señales digitales están desfasadas 90 grados. Se dice precisión cuádruple porque nosotros vamos a poder monitorear en qué sentido está yendo cada señal y de esa manera sería doble. O sea, solo tocaríamos una señal, pero como estamos tocando las dos señales y vamos a poder ver cómo van cada una en el tiempo, es por eso que se llama precisión cuádruple. Bueno, vamos a la imagen de la derecha, donde podemos ver ambas ondas, en el canal A y en el canal B. Y, por ejemplo, en la primera línea, la línea punteada azul, podemos ver que tanto el canal A como el canal B tienen la onda cuadrada abajo, ¿no? Está abajo y con eso vamos a denominarlo con un cero. Entonces tenemos que el canal A está en cero y el canal B también está en cero. Pasamos a la línea punteada morada. Vemos que el canal A ahora ya no está abajo, ahora está arriba. Cuando está arriba denominamos con un 1. Y el canal B pues sigue abajo. Entonces ahora el par que tenemos es canal A 1 y canal B 0. 1, 0.
En la línea roja vemos que el canal A sigue en 1 y ahora el canal B ha subido. Entonces el par que vamos a tener es 1, 1. De la misma manera, en el canal A, en la línea amarilla punteada, tenemos 0 y 1. Bueno, ¿y qué hacemos con estos pares, no? ¿De qué nos van a servir? Con esto vamos a poder determinar, sabiendo qué posición hubo antes y qué posición está habiendo en este momento, nosotros vamos a saber para qué lado está girando el motor. Por ejemplo, si pasa de la línea morada a la línea roja, estaremos pasando de un estado 1-0 a un estado 1-1. Y cuando ocurre eso, nosotros sabemos que está ocurriendo en la secuencia horaria. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, vamos de la línea amarilla a la línea roja? Estaríamos yendo de un estado 0-1 a un estado 1-1. Si eso ocurre, nosotros sabemos que el motor está girando en secuencia antihoraria. También vamos a poder determinar, según la velocidad en que estas ondas pasen, la velocidad angular, ¿no? de nuestro motor. Bueno, el siguiente concepto es la relación de reducción. Cuando trabajamos con el encoder, nosotros vimos que el encoder, que es un sensor pequeño, giraba muchísimo más rápido que el eje de salida, que el eje que iba a estar conectado a la rueda. Entonces, resulta que el motor tiene mecanismos internos que se encargan de reducir esa velocidad angular. ¿Y por qué hace esto? Bueno, lo básico es para obtener torque para que todo en conjunto, todo el proyecto pueda mover cierta carga, porque no solamente es el motor y las ruedas, sino que tiene que cargar al Arduino, tiene que cargar al driver, la propia batería. Y bueno, para mover todo ese peso necesitamos torque. A la derecha podemos ver algunas relaciones de reducción que sí son relaciones, el mismo nombre lo dice. 1 a 45, 1 a 60, 1 a 74. ¿Qué significan estos números? Bueno, nos indican cuántas veces debe dar, cuántas vueltas debe dar el rotor del motor para que el eje de salida complete una revolución. La resolución para la precisión cuádruple nos va a indicar cuántas vueltas debe dar el rotor para que el eje de salida de la revolución. Es un poco parecido y tiene en relación obviamente con la relación de reducción. Bueno, en la literatura se ha mencionado que la resolución se calcula para esta fórmula, ¿no? Que es M por S por R. M es básicamente es cuántas vueltas da, perdón, cuántas conteos, cuántos pulsos da el encoder por cada revolución que tiene el eje. El S, o la S, es 4, pero ¿por qué 4, Sebastián? Bueno, 4 por la resolución cuádruple que teníamos, ¿no? Y el R, bueno, es la relación de reducción. Con estos tres factores vamos a poder hallar la resolución del motor, que es un número que nos va a servir para, más adelante, para implementar la programación, para tener una correcta lectura, ¿no? de los datos que va a obtener el encoder. También tenemos a los pines de interrupción del Arduino. Hemos utilizado un Arduino Nano, y el Arduino Nano tiene dos pines digitales, el 2 y el 3, que son sensibles a la interrupción externa, que van a poder responder a esto, sin necesidad de estar consultando el estado del pin a cada rato. Es por eso que el motor debe estar conectado, tanto la señal A como la señal B deben estar conectados al pin 2 y al pin 3 respectivamente. Por último, tenemos el sistema de control, ¿no? ¿Cómo saber si lo que le estamos pidiendo al robot, como oye robot, muévete a, yo qué sé, a 10 metros por segundo o a 5 metros por segundo? ¿Cómo sabemos si en realidad el motor está obedeciendo, no? Porque uno puede decir, robot, ve a tal velocidad y tú ves al robot moverse, pero no sabes si en realidad se está moviendo a esa velocidad. Para fijar los valores al inicio utilizamos el lazo abierto, que consiste en mandar órdenes al robot, pero sin verificarlas, sino que solamente vamos a ver que el robot responde. Eso se llama lazo abierto. Y el siguiente, un poco más complejo, es el lazo cerrado, en el que ahora sí vamos a poder obtener una señal de realimentación y de esta manera vamos a poder monitorear y garantizar que el robot está haciendo lo que nosotros queremos. Un ejemplo para esto, o un símil sería, por ejemplo, cuando uno cocina o cuando fríe, yo qué sé, un huevo. Lo normal es, bueno, digamos, pones el huevo, lo pones en 3 minutos, pones cierto nivel de flama, lo tapas y no lo ves. Imagina que no lo ves hasta que acaban los 3 minutos. Eso sería el caso abierto. No estás constatando
si el proceso se está realizando correctamente. Pero ¿qué pasa si después dices, por alguna preocupación, ¿no? ¿Qué pasa si el fuego está más fuerte o está más despacio o quizás es una sartén diferente? Hay muchas cosas que pueden variar y esos son los factores externos. Entonces, si tú no ves cómo anda el huevo, bueno, entonces se puede quemar, no puede estar bien cocido. Y esa sería la señal de realimentación, ¿no? Destapar cada cierto tiempo la sartén y ver que la cocción está según lo planeado. Es algo parecido, ¿no? Y en este caso no vemos cómo está un huevo, pero bueno, vemos que la velocidad de nuestro robot es la adecuada. Tenemos ahora la metodología del sistema eléctrico y electrónico que hemos utilizado en nuestro robot. El robot móvil está alimentado por una batería LiPo de litio, el cual va a alimentar a nuestro driver, que es este cuadradito rojo que acá. Este driver va a pasar la energía eléctrica hacia el Arduino y también hacia los sensores, que estos son los encoders de cuadratura, están conectados al motor. El símil acá sería que la batería es el corazón del proyecto, el Arduino es el cerebro, el driver son como las extremidades, son los músculos, y los sensores son los ojos, ¿no? Nos van a dar la información que va a ir captando según cómo se va moviendo el robot. Bueno, el actuador, su mismo nombre lo dice, ¿no? Se va a encargar de mover a los sensores según lo que nosotros le ordenemos, vía computadora, vía Bluetooth. Vamos a ponerle, ¿no? Oye, robot, quiero que te muevas a tal lado con tal velocidad. Entonces, el Arduino va a recibir esa información, se la va a pasar al driver y el driver va a empezar a movilizar a los motores. Los motores van a enviar la información a los sensores y los sensores van a enviar de nuevo la información al Arduino y del Arduino vamos a enviar a la computadora para saber nosotros que sí se está moviendo como nosotros queremos. A continuación, mi compañera Carla nos va a explicar acerca del sistema mecánico de nuestro proyecto. Sí, buenas noches. Sebastián, ¿se me escucha? Disculpa. Sí, Está Carla, se bien, te escucha. gracias. Bien, voy a exponer la parte del sistema mecánico. Como podemos ver en la primera imagen, lo que hicimos previamente fue realizar el diseño de este robot diferencial en Inventor. Podemos ver ahí las partes de este carrito. Primero tiene las plataformas que indica la cantidad de niveles. En este caso, este robot tiene un nivel. También podemos ver los separadores que diferencia la distancia entre ambas plataformas y la rueda loca. Esta rueda loca es dependiente, simplemente es para mantener el nivel de estabilidad entre las dos ruedas principales, ¿no? Que podemos ver las ruedas amarillas. Por ello se llama robot diferencial, porque tiene dos ruedas amarillas y dependiendo de la diferencia que hay entre ambas velocidades de estas ruedas, es que gira o no gira. Y por último, vemos el acople. El acople conecta el eje del motor con el eje de la rueda para que transmitan la misma cantidad de vueltas. Bien, con respecto a la construcción, como podemos ver en la segunda imagen, aún no se ha finalizado la construcción total debido a que hemos tenido que realizar varias pruebas con respecto al motor, al encoder y al control PID que se ha hecho pero se podría decir que para su construcción hemos utilizado impresión 3D con material PLA, tanto para la plataforma como para el separador. Y también con respecto al motor, hemos rediseñado la parte central de la rueda para que se pueda unir con un acople que es comprado, ya que al utilizar el impreso se resbalaba mucho con el eje. Así que hemos comprado un acople. Bien, siguiente, por favor. Gracias. Bien, con respecto al sistema de control, para modelar el motor DC, hemos optado por un modelamiento de primer orden, ya que como vemos en la gráfica, es suave, no oscila de forma estrepitosa. También es más fácil para hallar las constantes.
Como podemos ver, el modelamiento de primer orden tiene tres constantes principales, que son el K, la ganancia, el tau, la constante de tiempo, y el L, constante de retardo. Bien, también se pudo considerar un modelamiento de segundo orden, que usualmente se considera para los motores DC, como se ha visto en el curso he visto en el curso de control. Sin embargo, los de segundo orden tienen mayor cantidad de parámetros, también es mucho más complejo, y se utiliza principalmente para hallar la posición, para ver cuánto se ha movido, ¿no? Qué distancia se ha movido el carrito. Pero en este caso, como es un robo diferencial, principalmente lo que nosotros queremos controlar es la velocidad. Por eso hemos optado por un modelamiento de primer orden. Bien, en la segunda gráfica vemos relación de entrada con la salida. La gráfica naranja, que es el PWM, o también el voltaje que se ingresa. Vemos en este caso se ha ingresado el 40% del máximo PWM, que es 255 o 12 voltios, podríamos decirlo, y con ello se ha obtenido una salida del 60% de la velocidad angular máxima, ¿no? Bien, esta es la relación entre la entrada, 40% de PWM máximo, y la salida, ¿no? Lo que obtenemos al final, cuando ingresamos en el Arduino, obtenemos una salida de 60% de la velocidad angular máxima. Siguiente, por favor, Sebastián. Bien. Ya. A partir de lo que hemos hablado, nosotros lo que queremos son las constantes para el modelamiento de primer orden, que son la K, el tau y el L, constante de retardo. Por ello, a través de un programa de Python, lo que hemos hecho es, con los datos ingresados, obtenidos de la anterior gráfica, hemos ingresado estos valores a una función de costo. ¿Qué hace esta función de costo? Suma los errores cuadráticos que hay, y a través de un algoritmo de optimización hemos obtenido los parámetros, los mejores parámetros que se adecúan para la función del modelamiento de primer orden. Como vemos en la imagen de abajo, ahí vemos la gráfica naranja, que es la velocidad angular real, la velocidad angular medida desde el motor, del movimiento del motor, y la gráfica azul, que no se ve bien, pero sí está sobrepuesta, es la velocidad angular según este modelamiento de primer orden, la velocidad angular estimada hallando ya los parámetros que son K, tau y L. Bien, entonces, con estos tres parámetros ya hallados, lo que queremos es utilizar control PID. ¿Qué es el control PID? Es un tipo de controlador que se usa para que un sistema llegue a un valor deseado y se mantenga allí. Por ejemplo, si yo quiero que el motor me dé un valor de 8 radianes por segundo, con el control PID, esto va a permitir que tenga una máxima eficiencia y que el error sea lo más mínimo posible, que se mantenga en 8 radianes por segundo. Bien, como podemos ver ahí en la ecuación, lo que necesitamos son las constantes, que son Kc, constante de proporcionalidad, Ti y Td, constante de integración y de derivativo. Bien, por ello hemos utilizado el control PID de sintonía lambda. ¿Por qué este control? Porque para hallar estas constantes, para el control PID, se va a utilizar los parámetros que ya hemos obtenido anteriormente en el modelamiento de primer orden, que son el K, el tau y el L. Como podemos ver ahí, las igualdades, ¿no? Bien, entonces, a partir de ello, vamos a poder obtener las constantes para este control PID. ¿Podrías? Siguiente, por favor, Sebastián. Bien, ya está. En la primera imagen vemos qué pasa si colocamos para una velocidad de 8 radianes por segundo.
O sea, es un escalón, un valor fijo, ¿no? Como podemos ver, la gráfica azul es la velocidad angular ideal, la teórica, ¿no? Si ingresamos una entrada, ¿cómo debería ser la salida? Idealmente. Pero la gráfica naranja es la velocidad angular que obtenemos del motor utilizando ya el control PID. Y como podemos ver, después de algunos segundos se obtiene el valor deseado con un mínimo de error. Bien, esto es para un escalón, pero ¿qué pasaría si nosotros queremos que la velocidad varíe con respecto al tiempo? No que sea fijo, que siempre sea 8 radianes por segundo, por ejemplo, sino que varíe, ¿no? Como podemos ver, como se puede representar en la función coseno. Bien, al aplicar este control PID, como vemos en la segunda imagen, sufre un retardo, por así decirlo. Hay mayor error. No lo sigue correctamente. Bien, entonces lo que tenemos que realizar ahí es sintonía fina. Siguiente, por favor, Sebastián. Bien, ¿en qué consiste la sintonía fina? A partir de las constantes ya obtenidas para el control PID, vamos a variar a mano, por así decirlo, las constantes, basándonos en las que ya tenemos, con el propósito de que se acerque a la función coseno, ¿no? En este caso lo que hicimos fue aumentar el valor de la constante de proporción y disminuir ligeramente el de integración. Y como vemos en la gráfica, se acerca muy bien después de una sintonía fina la velocidad angular que nosotros colocamos con la que nosotros deseamos, ¿no? ¿Podrías reproducir el video, por favor, Sebastián? ¿El video? Sí. No, sí, me parece no va a ser posible por No va a el ser sistema posible. de transmisión. Ajá. Ya, no te preocupes. Bueno, en el video no se puede ver, pero lo que se veía era cómo variaba la velocidad del motor de acuerdo al tiempo, ¿no? De acuerdo al coseno. Primero bajaba de velocidad, luego subía, luego bajaba hasta que se detenía. Ese era básicamente el video, aplicando un control PID de sintonía fina. Siguiente, por favor. Bien, resultados. Los resultados, el número 1, principalmente obtenido por mi compañero Sebastián, de acuerdo a la resolución de motor, que es 2483 pulsos por revoluciones. Esto obtenido por el encoder. Y a partir de ello hemos hallado la velocidad angular, que es 11 radianes por segundo máximo, de 0 a 11 radianes por segundo, y la velocidad lineal, tomando en cuenta el diámetro de la rueda que tenemos, que es desde 0 a 0.32 metros por segundo máximo. Y en el apartado 2, lo que obtuve también, las variables del modelamiento de primer orden, obtuve ahí los valores de Kp, tau y retardo, L. También los valores de sintonía lambda, utilizando estos 3 primeros valores anteriores, para luego hallar las constantes de proporción, constantes del control PID, y finalmente la sintonía fina para una trayectoria de coseno, ¿no? Se ha variado estas constantes anteriores del control PID. Siguiente, por favor. Ya. Sí, y por último vamos a presentar las conclusiones del proyecto. La primera es que, bueno, logramos caracterizar experimentalmente el comportamiento dinámico del motor, que era el objetivo principal, digámoslo así. También hemos podido ver que el protocolo de comunicación serial entre Arduino y Python permite adquirir datos de velocidad en tiempo real, ¿no? Y guardarlos para el análisis, para análisis posteriores. Esto es lo que obtuvimos, los datos que Carla expuso, el retardo, el tiempo muerto, cuánto demora el motor en reaccionar a la señal eléctrica y cómo va variando, ¿no? Si uno varía la velocidad que
ordenamos desde la computadora para ver cuánto demora en alcanzar esa velocidad. Bueno, eso lo hicimos mediante Arduino y Python. Por último, este trabajo establece las bases para la siguiente fase del proyecto, ¿no? Que era un poco lo que mencionó Carla, y lo del controlador pide enlazo cerrado. Ya que hemos obtenido estas tres variables, el KP, el tau y el retardo, vamos a poder aplicar el lazo cerrado correctamente para obtener la realimentación, ¿no? Del encoder y asegurar que el robot se mueva como nosotros queremos. Y bueno, ¿qué sigue? Nos falta todavía para pasos al futuro, establecer el sistema de Bluetooth para nosotros poder darle las órdenes al robot a distancia, ¿no? Para que el robot tenga libertad de moverse sin estar conectado a la laptop o, bueno, a cualquier otra cosa. Y básicamente sería eso. Espero que le haya gustado nuestra exposición y bueno, gracias. Ok, chicos, gracias por la presentación, gracias por darse el tiempo de mostrarnos el proyecto que está realizando. Y nada, chicos, mencionarles, mientras a ver, algunos se animan a dejar sus preguntas, indicarles, no sé, qué creen que ha sido. Me interesa dos cosas, ¿no? Uno, las dificultades del proyecto, ¿no? Como iniciativa, y otro, qué tanto de lo que han visto durante la carrera les ha servido como para, digamos, el proyecto no sea tan complicado al final de cuentas, ¿no? Sí, una primera dificultad que vimos era para determinar la resolución del motor. Nosotros no conocíamos la relación de reducción del encoder, entonces, y no podíamos ver una ficha técnica porque la ficha técnica no existía. Al parecer el modelo era un poco rebuscado, el que compramos, entonces tuvimos que hacerlo, digamos, a la antigua, ¿no? Con el concepto de relación de reducción y con el concepto también de resolución de cuadratura. Lo que hicimos era medir manualmente, hicimos muchas mediciones de cómo giraba el eje de salida y cómo giraba el encoder, cuántas vueltas se daba y en toda una revolución, ¿no? Entonces, de esa manera hemos podido contar casi manualmente, digámoslo. Hemos hecho varios conteos, hemos sacado el promedio y hemos obtenido la resolución que era 2000 tantos. Felizmente, bueno, lo hicimos bien al parecer y nos daban resultados coherentes con la guía que teníamos, ¿no? Respecto con los cursos, eh, me parece que el curso de sistemas digitales es bastante importante. Yo todavía no lo llevo, pero ya he podido tener una muy buena introducción, ¿no? Con este proyecto ya voy a entrar con bases al curso, espero. Y también el curso de circuitos analógicos, ¿no? Aunque no aplicamos mucho de capacitores, resistencias, pero sí fue necesaria nociones básicas de electrónica para el desarrollo del proyecto. Claro, entiendo. Y, por ejemplo, he visto las gráficas y sinceramente me quedo sorprendido por la, la gran aproximación que tienen, ¿no? O sea, eh, si bien es cierto, son muy buenos datos que han tomado. Por ejemplo, esa, ¿no? De 4 coseno 0,5t más 6, ¿no? Eh, en ese es el momento de calcular la velocidad angular del motor. eh, ¿Creen que haya sido tal vez porque he visto que es un motor eso de los carritos de juguete, ¿no? O sea, no es un motor, digamos, más experimental, por así decirlo, ¿no? O me estoy equivocando. Pues El motor. el motor en sí, claro, o sea, es más o menos el que menciona un carrito de juguete. No hay mucha ciencia en ello, pero el encoder sería lo que le da el valor, ¿no? O sea, no son dos aparatos separados, sino que es un motor que está incluido con el encoder. Es una pieza única, digámoslo así. Claro. ¿Y crees que estos datos se afinarían más cambiando el motor o cambiando el encoder? Los datos se afinarían más.
con el encoder, creo yo. El problema es que si cambiamos el encoder tenemos que cambiar el motor, ¿no? Como te mencioné, son una pieza unida. Allá. Entonces, pero un motor, digamos, más preciso, más exacto, tiene un elevado precio, pues. Entonces, nosotros hemos tratado de equilibrar esos ámbitos entre precio y, Allá. bueno, ajá, sacrificar un poco quizás la precisión ya aplicando estos métodos matemáticos para compensar de alguna manera. Claro, y habías mencionado que el encoder era, las revoluciones que le habían calculado lo hicieron prácticamente manual, ¿no? Así Entonces, es. si podríamos, digamos, tener mayor precisión de ese instrumento, también creo que se afinaría mejor la gráfica, ¿no? Sí, el mejor método, claro, es consultar con la ficha técnica del motor, ¿no? Claro. Ajá, pero no hemos obtenido, el modelo era un poco, digamos, no era muy común, Ujú. entonces tenía una relación de reducción también un poco rara, medio, eran decimales, lo normal es que sean números enteros, como puse, ¿no? 1,45, 1,36, digamos, 1,40, Claro. pero a nosotros nos dio algo de 28,6, imagínate, entonces sí, no había forma de buscar la ficha técnica, entonces como necesitábamos el dato de la resolución, tuvimos que calcularlo manualmente. Claro, y aún así tuvieron datos muy interesantes, ¿no? Muy próximos a las ecuaciones. Acá Luisa Equipa nos pregunta, ¿por qué no utilizaron otro tipo de controlador? ¿Y es posible realizar distintas funciones de trayectoria para la rueda? Y si es así, ¿tendrían que cambiar los parámetros del control PID? El controlador, el driver, el L, no recuerdo a ciencia exacta el modelo, creo que mi compañera Carla podría detallar más al respecto. Si se refiere al control PID, sí existe otros tipos de control que también se podría utilizar. Existe también el Seeger-Nichols, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero a diferencia del control de sintonía lambda, por ejemplo, el Seeger-Nichols tiene sobreimpulsos. O sea, no crece exponencialmente lentamente como lo hace el lambda, lento y no sobrepasa, por ejemplo. El Seeger-Nichols sí lo hace. Y no considero que sea un mal controlador, pero también sé que los sobreimpulsos podrían afectar ligeramente el rendimiento del motor a largo plazo. Aparte de que este control PID lambda también, como hemos visto, permite hallar los, las constantes de proporción, integrador y derivativo a partir del modelamiento de primer orden. Por ello nos facilita bastante. No es tanto experimental como otros tipos de controladores que también se puede realizar, ¿no? A partir de una fórmula teórica obtenemos las constantes de proporción para el PID, además de que es un controlador que es lento, ¿no? Sube exponencialmente y luego se queda, no tiene sobreimpulsos. Y la siguiente pregunta, ¿es posible realizar distintas funciones de trayectoria? Sí, es lo que vamos a hacer a continuación más bien, es lo que sigue después de hacer esto, lo que sigue es hacer el análisis cinemático para ver que según matemáticamente cómo siguen las velocidades de cada rueda y luego realizar diferentes tipos de trayectorias, ¿no? Y bueno, si se tendría que cambiar los parámetros de PID, se tendría que ver, la verdad se tendría que corroborar, pero como ya hemos hecho para el coseno, hemos hallado las constantes de PID para el coseno, si nosotros realizamos una trayectoria de coseno similar, sí se tendría, se va a tener más afinidad porque ya lo hemos hallado anteriormente. En cambio, si se sigue otras funciones de trayectoria, como por ejemplo, no sabría decirte, quizás logaritmo, imaginemos, ¿no? Sí se tendría que variar las constantes de PID. Pero principalmente ya hemos hecho de coseno y también de escalones, así que de esos ya tenemos sus constantes, siguiendo la sintonía lambda.
Eso es todo. Ok, chicos. Si no hay más preguntas de los que nos están viendo por Facebook. Nada, chicos, agradecer. Sebastián, Catherine, agradecerles por el tiempo, por la disposición y la forma en que uno divulga los proyectos que tiene y el interés que tiene por la carrera, ¿no? Sin nada más que agregar, agradecer por su participación. Y con ustedes cerramos el HOPIF, ¿sí? La jornada de proyectos, ¿sí? Que en su segunda edición. Espero verlos en una tercera edición con proyectos igual de interesantes. ¿Algo que quieran decir, chicos, para cerrar la semana? Muchas gracias, Alexander. Muchas gracias a EPIF también por la, bueno, oportunidad, ¿no? De dar a conocer, de exponer nuestro proyecto. Es importante siempre divulgar la información. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Al grupo también. Y también, bueno, a Anderson también que nos ha apoyado económicamente con los materiales. Y al grupo por apoyarnos, bueno, apoyarnos entre nosotros, Renzo y Elvis y Sebastián. Gracias. Ok, chicos. Ya Anderson verá el saludo cuando despierte. Ok, chicos, ok. Agradecerles bastante otra vez. Y nada, chicos, hasta la próxima oportunidad. Nos vemos. Cuídense. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.